que pasa para realizar o para enmendar en muchos casos, sobre todo en la corte Caleo, en la corte Malandro, también se habla muchísimo de estas reflexiones sobre lo que se ha hecho o no se hizo en vida. Esto es muy amplio, podríamos incluso tomar un caso e irlo expandiendo, pero esta pregunta viene más, sobre todo en esta oposición que existe con la lógica del catolicismo, sí, sobre todo de la fe cristiana, que tiene que ver con esa vida después de la muerte, el descanso eterno, que en el caso de la religión de María Leonza y de otros sistemas religiosos afrocaribeños queda totalmente suspendido porque esa continuidad, ¿sí? O ese paso total hacia otro plano queda interrumpido o queda quizás suspendido durante el tiempo que esa entidad espiritual esté o no viniendo a este plano a realizar esas funciones específicas. Ok. Entonces es una lógica bastante contraria, es bastante donde quizá hay un conflicto, por así decirlo, entre estos puntos. Pero el otro aspecto interesante sería también, en este mismo orden de idea, en cómo estas entidades también, como dentro también la lógica marialoncera, sigue existiendo estos códigos como las novenas, orar por los difuntos, encender velas blancas o darle luz al mismo espíritu para que Ujú. vaya ascendiendo o vaya subiendo las escalas, esta lógica de las escalas que estuve también nombrando. Sí. Bueno, aquí hay una lista de preguntas, César, así que vamos una por una. Ok. Lo de María Leonza, ¿es culto, religión o tradición? ¿Cuál sería el uso correcto desde la antropología? Bueno, Wow. mi postura desde la antropología, desde el punto de vista académico, es que hablemos de religión, ¿sí? Ya que posee todos los aspectos necesarios, incluso más allá de los necesarios, dentro de su complejidad como fenómeno social total, porque lo tiene. Tiene geografía sagrada, tiene simbolismo, tiene un panteón de deidades. Entonces, se reconoce de que a nivel cultural, a nivel colectivo, se le llama culto y los mismos practicantes mayormente le llaman culto a María Leonza, pero para hablar de este sistema desde la antropología o desde las ciencias sociales, incluso desde el periodismo o la investigación, se debería llamar religión, ya que la misma realidad empírica lo comprueba. Así Y, es. Sí. ¿Qué opinión tiene usted sobre los muertos milagrosos? Los muertos milagrosos, en el caso de la religión de María Leonza, son incorporados, sí, en el panteón, porque a nivel regional, digamos que a nivel territorial, sí, María Leonza es el único sistema religioso que les da quizás un lugar estructurado donde estos muertos religiosos de distintas regiones, le hace las ánimas de Guasar, el ánima de Pica Pica en los llanos, el ánima de Taguapire en los llanos orientales, se van consolidando o se les va generando un lugar, ¿sí? Recuerden que estos son fenómenos que si no existiera un sistema religioso como este, quizás quedarían aislados. Y el catolicismo oficial no les da un lugar, al menos de que sea un fenómeno tan amplio y difundido como el caso de José Gregorio Hernández o de las Beatas o personas que ya han estado quizás más cercanas al oficialismo de la Iglesia Católica. Entonces, en este sentido, los muertos milagrosos, quizás en el caso venezolano, han tenido, a comparación con otros países o territorios, tienen la suerte de que exista un sistema religioso que les da su lugar. Exacto. Bien, César, los espíritus solo se manifiestan durante el trance ritualístico dirigido a través de la materia. No hay otra manera. Sí, sí. No, no, por supuesto que hay muchas maneras en que esto es, fíjense, hablé mucho del trance y la posesión, quizás porque es lo central, ¿sí? Sí. Y además es lo que caracteriza muchísimo el espiritismo marialoncero. Pero estar dentro del espiritismo o de la religión de María Leonza habla de que tú estás muy en contacto con estas entidades, a veces incluso como vienen a ser tus protectores, tus guías espirituales, tus padrinos espirituales incluso, la persona vive dentro de una lógica muy opuesta a la de otras religiones monoteístas, quizá
donde el espíritu te va guiando, a veces tú percibes señales, si te estás fumando, por ejemplo, un tabaco, que es uno de los elementos que quizás no nombré, pero que está muy presente, es una especie de fumar un tabaco, es una especie de meditación, donde el espíritu, incluso las personas que son sensibles, van escuchando o vas viendo formas en el tabaco donde se manifiestan estas entidades espirituales. Entonces, vivir dentro de la lógica del espiritismo María Leoncero es estar en constante contacto con los espíritus, no 24/7, pero sí bastante frecuente. Entonces, entras en una dimensión simbólica que permite este contacto continuo. No es una cuestión que solo cuando baja un espíritu, por supuesto, es lo más impresionante, porque durante estos trances tú ves, o sea, la personalidad de la materia queda suspendida y tú ves actuar, hablar y realizar rituales a los espíritus per se. Así es. Respecto a las imágenes de las entidades del Panteón María Leoncero, ¿cómo se ha visto la incorporación de maniquíes para representar a la reina, siendo lo más común la iconografía y las imágenes de yeso? Todo un tema, ¿no? Sí, ese es el tema central de mi investigación de grado. Las imágenes, para mí, la primera vez que vi una imagen como tal de maniquí dentro del contexto de la montaña María Leonza me impactó muchísimo, porque por supuesto genera como una ruptura de lo que tú has estado habituado, las imágenes de yeso y todo esto, pero no es un tema nuevo del siglo, quizás de la última década. Esto ya se venía haciendo en los años, a finales de los 70, en los 80, por diferentes grupos. Y además, aquí entra algo muy importante, que es lo importante que es la imagen y la materia dentro de la religión de María Leonza. Es decir, y además también cómo se recrean los imaginarios sobre la diosa, como es una diosa que posee una mitología, una tradición oral y legendaria tan amplia. Llevar su imagen a la materia es todo un reto. Tenemos los referentes escultóricos y pictóricos de la década de los 50 con Colina y Vallenilla, pero a partir de ahí los marialeonceros, dentro de esta misma democracia que tiene este mismo sistema religioso, donde no hay un sacerdote que te dice, no, esta es la imagen oficial de María Leonza y esta es la única. Entonces, cada caravana o incluso cada devoto puede ir generando, si mi historia de vida, por ejemplo, o yo tengo una atracción hacia las figuras más humanas posibles o a escala, por supuesto voy a ver en el maniquí la perfección, porque además el maniquí quizás impone, ¿sí?, una estética, pero al mismo tiempo genera las posibilidades de intervención a la imagen a partir de la estética, que genera otras dinámicas, que es lo que yo estaba estudiando también, como distintos grupos de la diversidad sexual, la comunidad trans y homosexual masculina, se ha generado un espacio simbólico donde ellos también han participado y han generado sus propias lógicas estéticas ante estas imágenes. Y esto es totalmente permitido en el sentido de que no hay una imposición fija sobre la imagen. Y para mí, esto más allá, desde el punto de vista antropológico, ojo, esto es mucho más interesante porque permite a distintos individuos recrear su imaginario y ponerlo en constante movimiento. Y desde otro punto de vista de la resistencia simbólica, hace que la misma diosa y el mismo sistema religioso vaya navegando las décadas y los momentos históricos de una manera bastante astuta. Es decir, si María Leonza en la década de los 60 tuvo que dejar de ser la diosa indígena para hacerse más virginal, vemos que a principios del siglo XXI se ha vuelto, como hemos tenido también un bombardeo de imaginario sobre las mises, sobre las ideologías de la belleza, entonces María Leonza también puede ser eso. ¿Y quién dice que no? Por supuesto, esto es un debate muy amplio dentro de los religiosos, pero fíjate que en la última etnografía que he hecho estos últimos años, este último año, he visto un resurgimiento de la diosa como indígena. Entonces, una no niega a la otra y han sobrevivido. Y lo más importante, quizás, para dentro de los estudios antropológicos y dentro de los que defendemos este sistema religioso, es que la misma diosa
dentro de esta plasticidad y esta resistencia, ella consigue atravesar las décadas y el tiempo intacta. Si el devoto quiere verla como una Miss Venezuela, ella lo acepta. Si la quiere ver como Yara, como la diosa indígena, ella lo acepta. Y así va pasando y se va traduciendo y se va multiplicando los imaginarios. Y se mantiene, que es lo importante, ¿no? Pues hubo en los 80 algunos antropólogos decían que María Leonza estaba siendo desplazada por los orichas y que iba a llegar el momento en que María Leonza iba a ser una deidad más en un portal o en un altar sin mucha importancia. Pero fíjate que con esto que tú estás diciendo, altera, ¿no? En cierta forma ese discurso. Sí. No, y por supuesto, y fíjense que el gran boom que tuvieron las religiones afrocaribeñas en Venezuela a principios del siglo XXI, poco a poco, el sistema religioso marialeoncero fue viendo cómo darle un lugar y lo que hablaba de los paralelismos. Hay personas que mantienen, el más importante es que la persona es católica y al mismo tiempo es marialeoncero. Sí. Esto también es lo más común, pero sin embargo también puede ser católico, santero, palero y marialoncero al mismo tiempo, porque son sistemas religiosos más abiertos, ¿sí? Que permiten a las personas experimentar, algunos más estrictos que otros, pero sí hay, sobre todo María Leonza es el que más permite y la diosa como tal y todo el sistema religioso le da un espacio a que la persona puede vivir otros espacios religiosos. Sí, ajá, seguimos. César, un abrazo. En la investigación realizada, más allá de la integración, ¿cuáles elementos pueden encontrarse de origen africano en los rituales? ¿Se han podido ubicar? Sí, fíjense que hubo en la década de los 80 y los 90 un gran debate sobre este tema, porque el tema del trance y la posesión es ampliamente conocido en las religiones tanto chamánicas o indígenas de las Américas, como también en las subsaharianas, o es decir, de la África Occidental. Es importante reconocer que el gran componente esclavizado que llegó a las Antillas y que llegó al territorio americano poseía sus religiones, sus cultos y sus devociones y además sus rituales. Y en este amplio transcurrir histórico, sí que hemos sido herederos y herederas aquí en Venezuela, es importante reconocer que gran parte de estos aspectos ritualísticos tienen una gran influencia afro, pero afro-venezolana en distintos contextos, distintas comunidades, y que han ido, digamos que, extendiéndose y compartiéndose. Hay también una gran influencia del espiritismo o de los dogmas espiritismos europeos de finales del siglo XIX. Sí, es importantísimo también reconocerlo, que todo este conocimiento del espiritismo de Allan Kardec y de otras doctrinas metafísicas, también algunas élites venezolanas en principio del siglo XX lo absorbieron, y María Leonza es la representación de todos estos imaginarios integrados, como un gran engranaje de pensamientos y de fíjense que también de la parte indígena, fíjense que hay grandes encuentros, hay descripciones también de los aborígenes del occidente venezolano donde está presente la figura del trance y la posesión en las comunidades ayamanes y girajaras, lo que hoy tenemos los descendientes en el ritual de las Turas. En fin, o sea, no podemos hablar de un solo componente, sino de esta gran influencia afro. Además, es importantísimo resaltar que son figuras, además, muy presentes y vivas dentro de la religión de María Leonza. Y además, la música principal que sobrevive hoy en día es la música afro-venezolana, los tambores de San Juan. O sea, hay una gran interacción. Por eso también hablaba al principio de que no podemos separar a los diablos danzantes, a San Juan, a San Antonio, de todas estas religiones espirituales, porque a la final todas conviven en el territorio venezolano. Exacto. Se podría decir que existe un tipo de jerarquía milagrosa entre ánimas, espíritus y santos. Es decir, si se ponen en orden, quizás la jerarquía es una lógica más que nosotros nominamos, sí, pero sí existe un orden que se da.
Es decir, la diosa María Leonza siempre busca la forma de centralizar esta orden y la conciencia colectiva le va dando su lugar a los distintos espíritus, ¿sí? Por supuesto, hay un pase, ¿sí? Por supuesto, hay un pase que cuando la persona está recién fallecida, dentro de la lógica y dentro de las distintas escuelas o quizás familias o grupos ceremoniales de María Leonza, se da un tiempo, esto va pasando décadas, años, ¿sí? Incluso siglos para que esta ánima pase a consolidarse como un espíritu dentro del panteón marialeoncero y luego sí, ya al entrar dentro de la santificación o beatificación ya es un proceso más que tiene un orden que tiene más que ver con esta negociación ya con la religión católica, con el poder católico, pero sin embargo dentro de la propia lógica de la religión de María Leonza, se le da su lugar más allá si esté beatificado o no, o si es centralizado o no. Esto es muy importante porque esto genera que a nivel de las historias regionales existan figuras como los chamarreros y chamarreras, por ejemplo, que serían absolutamente negados por la historia oficial. Es decir, un ánima de Taguapire, un Lino Valle, un Don Toribio Montañés, no entraría dentro de la lógica, quizás que sí posee, que es otra lógica, que es la lógica de la Corte Libertadora, donde están estas figuras de la gran historia nacional, como Bolívar, Sucre, hasta los mismos presidentes o dictadores como Gómez, que es una lógica de arriba hacia abajo, y que la población marialeoncera busca darle su lugar. En el caso opuesto está el de la corte negra venezolana, de la corte indígena y de las otras cortes, que se da un proceso que los milagros o los favores que van dando estos espíritus le van ganando como cierto espacio o preponderancia dentro de la ritualística marialeoncera. Bien, bueno, esta pregunta tiene relación con la anterior. Dice, ¿existe una relación directa entre el poder y el culto María Leonza, tomando como referencia la presencia en el culto de Juan Vicente Gómez, Simón Bolívar? Sí, fíjense que esto es un tema muy interesantísimo. Esto lo estuvo trabajando Anabel Fernández en sus trabajos, en sus ensayos y en sus escritos. Una colega de la Escuela de Antropología. Pero fíjense que las relaciones de poder, en este caso sería un poder simbólico, ¿sí? Que son muy, muy, muy latentes dentro de la religión de María Leonza, es porque esta religión funciona como un sistema que pasa por los religiosos y que pasa por el imaginario religioso, pero genera una terapia colectiva en términos de los imaginarios. Pongo el ejemplo de la corte india venezolana o indígena venezolana. La gran mayoría de los espíritus son los espíritus de los indígenas que lucharon, que vienen de la narrativa del periodo de conflicto de la colonización o la lucha por la colonización del territorio venezolano. Entonces ahí tenemos a Guaycaipuro, Terepaima, Naiguatá, o sea, hay una gran cantidad que vienen de estas historias y narrativas. Por un tiempo fueron oficializadas en la década de los 50 y los 60 por distintos escritores a la orden de las dictaduras, pero sin embargo son recuperadas por el imaginario, vamos a llamarlo, de la población. No me gusta mucho usar la palabra pueblo, pero fueron recuperados bajo la religión de María Leonza y sin embargo se recrean y además se vuelve a regionalizar estos imaginarios. Es decir, una narrativa oficial que viene por escritos incluso de figuras de poder, se recicla, por así decirlo, de una manera dentro de la lógica religiosa y se resignifica. Con el caso de la Corte Libertadora es muy, muy importante lo que está pasando actualmente con la figura del Negro Felipe, que como el Estado se ha llevado un proceso, no digamos beatificación, pero es parecido dentro de la lógica simbólica, que es traer al Panteón Nacional distintas figuras de la historia venezolana. En el caso del Negro Felipe, que es un espíritu muy arraigado, o sea, imagínate, forma parte de la Trinidad simbólica de María Leonza, se le ha sobrepuesto la figura de Pedro Camejo, el Negro Primero. Entonces, esto es un proceso simbólico muy, muy complejo,
que necesita ser estudiado desde los ojos de la antropología, porque ahí se pone en disputa la narrativa oficial y los imaginarios de las colectividades que llevan siglos sí, y décadas adorando a figuras históricas. Yo vi ejemplos de esto en el último trabajo de campo que hice, cómo hay una disputa muy fuerte donde los marialonceros quizás están hasta enfrentados porque algunos dicen que el negro primero o el negro Pedro Camejo es el mismo negro Felipe. A nivel de imaginario, el problema viene, fíjense que lo importante de la imagen, la imagen y la iconografía juega un rol importante, como el sistema, como los distintos gobiernos buscan alimentarse principalmente de iconografía y de simbolismo para potenciar su discurso nacionalista. La religiosidad sí, de los marialonceros busca dar respuesta a ello, y es lo interesante dentro de esta disputa. Vale, felicitaciones, muy interesante la exposición. Supe que hace algunos años había diferencias entre algunos grupos de santeros y autoridades tradicionales marialonceras. ¿Esto es aún así? Wow. No, o sea, no, lo que sí existía era como una presencia muy fuerte, o sea, evidentemente existía una coexistencia, ¿sí? O un clima, ¿sí? Donde un sistema religioso estaba ganando mucha popularidad dentro sobre todo en la región central venezolana. Ojo, esto es muy importante. A veces analizamos el tema Marilionza fijándonos solo en lo que pasa en Caracas, en Maracay, en las ciudades, pero en el caso de la costa central de Venezuela sí hubo una gran influencia de la santería cubana en las últimas décadas, y esto por supuesto generó hasta cierto punto un desplazamiento, un cuestionamiento sobre la relevancia o no que iba a tener esta religión en el futuro o en ese momento específico. Ahora, a nivel de autoridades o de dirigentes o de centros ceremoniales, no tengo documentación cercana o a la mano que me diga de qué tal grupo, o qué tal sacerdote, o qué tal casa de santo, porque en el caso tendría que ser hablado de esa forma, ¿sí? Actualmente también existe una gran discusión sobre las figuras de organizaciones de grupos de espiritistas, es decir, cómo se presentan los espiritistas ante el Estado a nivel de federaciones, agrupaciones. Entonces, también esta pregunta es interesante porque nos hace reflexionar cómo a nivel colectivo podría hablarse ante nivel masivo, pues a nivel nacional o a nivel interreligioso. En Venezuela es importante estudiar ahorita también lo que está sucediendo con todo este tema ya más de orden jurídica, de estos espacios que se están creando. Recuérdamelo, y ¿cómo es? Sí. ¿Es un ministerio o La dirección de culto? La dirección de culto, sí, Sí, que es es un un ministerio espacio de dentro de la justicia. Asamblea Nacional, ¿no? Sí, señor. Vale, aquí preguntan, ¿cómo influye esta concepción de la muerte en los tratamientos o el estilo que suelen tener los chamarreros? ¿Es diferente en comparación con otros? Sí, fíjense que en el caso de los chamarreros o de la corte chamarrera, viene dado directamente a tradiciones de origen afro-venezolano, indígena o campesino, y está más ligado a las plantas, a la hierbatería, a conocimientos ancestrales que han sobrevivido a través de la oralidad en distintas comunidades campesinas venezolanas. Esto está muy marcado en los llanos, sobre todo está muy marcado en los llanos y en los Andes, donde hay una gran influencia de estos aspectos terapéuticos que se diferencian quizás de otras cortes, como la corte calé, la corte vikinga, la corte bárbara, donde hay otro tipo de ceremonias de sanación o otro tipo de técnicas curativas. A la corte chamarrera, por ejemplo, la sangre, las cortaduras, o sea, todo este tema quizás que tiene otra lógica, sí, que es más ligada al cuerpo de otra forma, dentro de la lógica de la corte negra venezolana, porque es muy cerca, es muy difícil diferenciar a veces la forma terapéutica de la corte de las negras, por ejemplo, de la corte chamarrera, porque
forman parte de tradiciones similares. Ellas y ellos se basan muchísimo en la orientación a partir de consejos y de recetas. De recetas terapéuticas que tienen que ver con brebajes, bebidas, baños, que van dirigidas al cuerpo, pero también vienen muy acompañados de la oralidad, de la enseñanza y de la conversación. Fíjense que son espacios terapéuticos también que usan los chamarreros, que hablando popularmente es literalmente como si un bisabuelo te agarrara y te echara un regaño. Sí, muchas veces funciona así, dependiendo de la personalidad de cada espíritu, pero dentro de ese regaño, de esa orientación, viene una serie de códigos como usa esta planta porque te va a ayudar en tal proceso respiratorio, pero al mismo tiempo te habla de cómo estás tratando a tu abuela o a tu novio, o a tu novia. Entonces, de esta forma se da una complementariedad que la medicina occidental o la medicina alopática por lo general no te da. Entonces, para los marialonceros son dos formas. Por lo general van agarradas en la mano. Tú vas al médico oficial o al medio alopático, al medio occidental, y vas también al chamarrero porque de una forma u otra complementa o también a nivel psicológico te da otros aspectos a integrar. Sí, además es que dentro del culto María Leonza no se excluye la medicina formal. Sí. No, incluso en la misma existencia de la corte médica venezolana o sea, José Gregorio Hernández está ahí, está Vargas, Racetti, o sea, también hay todo un espacio integrado para ello. Ok. Disculpa César, una pregunta. Yo soy el que acabo de preguntar lo de los chamarreros. Entonces, una duda ahí que tengo, que es que, mira, yo conocí a María Alonso en un libro de una mujer que se llama Angélica Pollack Ernst. Angelina Pollack Ernst, sí. Esa misma. Yo descubrí ese libro cuando yo tenía 2 años graduado de psicólogo. Y a mí ese libro me ayudó mucho, es decir, el tratamiento que hacían los marialonceros, como tú los llamas, a mí me ayudó mucho a encuadrar 2 cosas, que fue la manera como ellos tratan el mal de ojo. Yo la empecé a usar para tratar trastornos paranoides, y la manera en cómo ellos encuadran el costo en el costo del ritual, a mí me parece que es un encuadre perfecto para el sistema venezolano. Es decir, y me llama mucho la atención que tú hayas usado mucho hoy la palabra terapéutico. Sí. Entonces, quería, con mi pregunta, era, ojo, porque yo veo lo terapéutico en María Leonza, a mí me parece increíble. Es algo que yo suelo mencionar donde puedo en cualquier clase de psicología. Es si estas flexibilidades que tienen con respecto al tema de la muerte, si tú has llegado a observar o has llegado a ver o sabes si por lo menos con personas que están en terminales, enfermedades terminales o enfermedades crónicas que no tienen otra salida más allá de la muerte, tipo, ¿cuál suele ser el estilo de los chamarreros de María Leonza con respecto a eso? Porque me quedó eso que llamaste este conflicto entre la vida y la muerte, ¿cómo ellos lidian con ese conflicto para la gente que no le queda de otra? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque además da pie para seguir profundizando, y además que esto además se ha tratado en una clase de psicología en cualquier universidad venezolana, me da como, me estimula muchísimo porque precisamente son los temas que se debería estar hablando a nivel universitario, porque es algo que es propio de la psique venezolana. Fíjate que los chamarreros y además todos los espíritus, pero en el caso de los chamarreros que tienen una vocación muchísimo más hacia las sanaciones, los trabajos de sanación, enfrentan, o sea, hay unas fases primarias que son de diagnóstico, ¿sí? Cuando la persona es diagnosticada o cuando ya la persona, en otras hay fases, está la preventiva, está la de diagnóstico, cuando la persona que acude a las ceremonias con los espíritus no conoce que posee una enfermedad terminal o una posible enfermedad, o cuando la persona ya sabe y por ello acude a que le realicen una sanación o una operación espiritual, porque dentro de la lógica de las sesiones con espíritus también están, que esto también es algo polémico porque se generan también operaciones en términos simbólicos o de temas espirituales dentro de la montaña o dentro de los centros ceremoniales. Fíjense que sí existe
esta lógica y además estos espacios de sanación y de terapéuticos cuando ya hay enfermedades graves. Y bueno, dentro de muchos ejemplos se han encontrado que hay dentro de lo que podríamos categorizar milagros dentro de estos espacios de sanación. Las operaciones espirituales no las conozco muchísimo, sí he visto algunas dentro incluso se me ha permitido fotografiar algunas y son impresionantes. Lo que pasa es que, bueno, como no podía meterlo todo en la presentación, pero podríamos conversar más de ello a futuro. Si hay una forma también de participar en alguna de esas clases, me encantaría, porque los chamarreros actúan también o las personas acuden a los espíritus de María Leonza a veces cuando los sistemas médicos oficiales no te dan alguna otra esperanza, o cuando la persona, hablamos también de que es un sistema religioso donde gran población que es deprimida económicamente no posee los medios para pagarse una operación, quizás en México o en un país donde existe una tecnología donde podrían hacer una operación que requiera muchísimo dinero. Entonces las personas con mucha fe acuden a estos espacios de sanación, estos espacios donde existen estas operaciones, y eso ya entra dentro de la ética y la lógica de las personas que permiten, porque además esto por lo general es consensuado, esto siempre es consensuado, no hay una obligatoriedad allí, las personas que acuden a ellos porque están buscando esta opción. Y bueno, ha pasado estos milagros o estos espacios como les he comentado. Seguimos. Soy de México y María Leonza se manifestó en una materia. ¿Por qué? ¿Es alguna conexión con la cultura? Fíjense que sí existe una conexión y además cada vez se hace más fuerte, y además yo atribuyo que esto tiene muchísimo que ver con la migración, la gran migración que ha existido estas últimas décadas de venezolanos hacia México, donde nuestra diosa está cada vez más presente. Y también aquí en Venezuela lo iba a incorporar, pero fíjense que voy a compartir aquí que en la última visita que he hecho a altares y a las fábricas de imágenes, me consigo una gran cantidad de imágenes de la Santa Muerte, de calaveras, hasta de un ánima mexicana que se llama Malverde, dentro de los panteones marialonceros o dentro de los espacios comerciales, que a veces no es lo mismo, a veces no es porque una fábrica de imágenes esté realizando las imágenes, necesariamente entran en el culto, pero muchas veces así lo es, porque hay demanda de la Santa Muerte. A veces las empresas comienzan a generar estas imágenes. Entonces no me extrañaría de que la diosa venezolana ya se esté manifestando, porque además las personas que van, esto tiene que ver con la migración también de personas, van y llevan a sus dioses o llevan a sus ancestros en la mochila o con ellos, y se generan estas interacciones que sería interesantísimo incluso ver cómo a nivel interétnico, hace siglos antes de la colonización, esto quizás también se daba, ¿verdad? La misma diosa María Leonza conecta con Chiahuachía en Colombia, con Uyara o Yara en Brasil, en la selva amazónica. Entonces, y además la diosa María Leonza tiene equivalentes, o sea, la Cuaticue, o sea, hay muchísimo simbolismo que nos hermana en términos indígenas a nivel mesoamericano y latinoamericano. Así es. Saludos desde Portugal. Los seres humanos pueden influenciar a los muertos mediante actuaciones rituales y así moldear el ímpetu. Repite la pregunta, que está bastante filosófica. Los seres humanos pueden influenciar a los muertos mediante actuaciones rituales y así moldear el ímpetu. Fíjate que esa interacción es muy, o sea, los que han visto esta ceremonia, es impresionante cómo esa interacción entre los vivos y el espíritu encarnado durante la sesión se generan, e incluso los espíritus van de una forma u otra también, o los muertos van acumulando también conexiones y adaptaciones que los mismos personas de este momento, este tiempo y espacio le van otorgando.
Esto, como ya hablaba, habla de una continuidad y ese quizás ímpetu, lo que llama la persona, tiene que ver con la personalidad propia del muerto, como también puede ser afectada o no, o puede ser intervenida a partir de este compartir o esta interacción. Esto va a depender también de la cercanía o lejanía histórica que tiene ese muerto, ¿sí? O esa entidad espiritual con el presente o la actualidad. En el espiritismo marialoncero, por ejemplo, está todo el tema de no usar tecnologías a veces, las cámaras fotográficas sin flash, o sea, un montón de códigos también donde no se permite tampoco molestar o darle al muerto, el espíritu, más bien dejar que él traiga a nosotros esa sabiduría o ese comportamiento. Entonces, esa modificación se va dando a medida de que en estos espacios ceremoniales también hay cierta lógica de poder, donde el poder, por lo general, siempre lo tiene la entidad que baja. Hay un gran respeto y la persona en el presente más bien es pasivo receptivo ante la voluntad o lo que comanda esta entidad espiritual. Bien. Dice Juliana, mi aproximación a la diosa ha sido a través de Yara y los diferentes símbolos presentes en el mito. ¿Consideras que ella puede comunicarse con nosotros a través del arte, la danza y el trabajo de sanación? Yo conecté con ella en mi viaje como inmigrante y he vivido una conexión muy profunda con el agua y hoy en día trabajo con la danza en el agua y siento como si ella se comunicara conmigo a través del arte y la sanación a través del movimiento y la conexión con el agua. Fíjense que dentro de los... Esto es muy Disculpa, emocionante. César. Tiene Eh, muchísima... Hoy no olvides que hay unas compañeras que están levantando la mano, también darle la oportunidad de hablar. Sí, Okay. Vamos a tratar de que las personas que van a hablar sea lo último, para nosotros salir de toda la lista de preguntas que es como más concreto. Ok, con Sí. la amiga que está experimentando esa conexión con la diosa, esto es bastante hermoso y particular porque lo más significativo de la religión de María Leonza es que ella no es dogmática en el sentido de la forma en que tú vives la conexión con la diosa y con los espíritus. Es decir, si tú la vives a partir del arte, además recordemos que el arte, dentro de todas las formas de canalizar el inconsciente colectivo y conectarte con lo simbólico, es una forma paralela a la forma religiosa. No es igual, pero es una forma psicológica y psicomágica que está ahí conectada totalmente. Entonces, lo más importante que yo he visto dentro de los devotos y devotas de la religión de María Leonza es que tú te configuras, si bien existe un orden, ¿sí? Una lógica, porque debe existirla, porque es un sistema religioso donde hay centros ceremoniales, donde está tu padrino, donde hay materias, donde hay... Pero también hay otro espacio donde tú puedes vivir tu conexión con la diosa María Leonza o en su personalidad como Yara, y tú ir viviendo la conexión con ella desde tu historia personal. Y ojo, y ahí es donde uno de los aspectos antropológicos más importantes de la religión de María Leonza, porque esto da pie a que distintas comunidades históricas o grupos o personalidades vayan generando su propio tipo de interacción con el sistema religioso. Es decir, esto permite que mi historia familiar, local o comunitaria incorpore una imagen religiosa a mi panteón, es decir, de mi bisabuela, porque era yerbatera y porque tenía cierto poder comunitario, ella va a estar ahí. Pero si tú tienes una conexión más abstracta y no estás totalmente, no fumas tabaco, eso no quiere decir que tú no eres María Leoncera, tú también eres María Leoncera en el sentido de que tú has diseñado y has personalizado tu conexión con la diosa. Sí, y esto es importantísimo. A través del tiempo también hemos visto que la forma en la que los María Leonceros se adaptan a ella, a la imagen o al sentir de María Leonza, traspasa el tema ritual del tabaco y de ir a la montaña. O sea, hay distintas formas de mantenerse dentro del culto sin ser espiritista, como digo yo, como lo he planteado en diversos ámbitos. Puede ser María Leoncero sin ser espiritista.
Exacto. Es uno de los temas también que se pueden desarrollar después. Uh-huh. A ver, ¿nos podrías recomendar material bibliográfico? Bueno, eso creo que ya al final se puede compartir. Es importantísimo reconocer que hay un trabajo, el único que hemos conseguido como sólido, el del profesor Francisco Franco de la Universidad de los Andes. Voy a hacer el esfuerzo con él hoy para digitalizar, porque no es fácil de conseguir, sí. sobre los muertos ánimas en el culto a los muertos en Venezuela. Sí, el de Angelina Polax también es importante, el de las ánimas en Venezuela, que es uno de los pioneros. De Angelina Polax, que son referentes importantísimos. Y bueno, yo también a futuro voy a hacer un esfuerzo de sistematizar todo esto en términos de escritura y de artículos, porque como vieron, hay muchísimo que trabajar. Ok, aquí hay otra, dice, ¿qué se puede entender como guía espiritual dentro de esta religión, sus funciones? Dentro el cuerpo, digamos, de la organizativo de la religión espiritual, hay dos formas de que sea guía espiritual. Está el espíritu guía, sí, que ya es una conexión directa con los espíritus o padrinazgos espirituales, y hay el que hace el puente en tierra, que puede ser, por supuesto, una persona, que puede ser tu madrino o padrino, que te va guiando y te va enseñando. Pero esto tiene como su duplicación en términos ya del más allá, que son los espíritus que te empadrinan o son guías, que son heredados a partir de tus ancestros o de tu linaje familiar, pero también vas a tener representantes de los espíritus en la tierra, que quizás son personas con más sabiduría, años, experiencia dentro del culto, de la religión, que te van a ir enseñando, porque por supuesto tú no es que vas a agarrar un tabaco de la noche a la mañana y o sea, también hay un montón de rituales, códigos y de ceremonias que debes ir aprendiendo en el tiempo y ellos se encargan de generar estos espacios de aprendizaje y de entrenamiento. Sí, que es otro de los temas también dentro del culto María Leonza que poco se ha estudiado, ¿no? Y es la influencia de las redes sociales dentro del culto María Leonza. O sea, ahora... bueno. Sí, mucha gente que hay dice... tutoriales sí, para... Total, o sea, hay gente que, si antiguamente se criticaba a la gente que aprendía a fumar tabaco leyéndose el librito del tabaco, imagínate ahora por las redes sociales que puedes leer cómo, desde hacer un amarre hasta cómo revocar un espíritu negro, o sea, unas locuras de verdad interesantes para revisar. ¿Quién tiene la mano alzada? Vamos a ver. Sí, Rosa, bueno, que hay unas felicitaciones, Ibel Urbina. Amiga Ibel. Pero antes de mí había otra persona, Nieve, creo que era que se llamaba. Bueno, voy a ser breve. Por favor. En principio, gracias, César, por tu ponencia. Siempre es como un placer escucharte. Yo estaba ahora como tratando de pensar otros temas de investigación desde la antropología para este tópico, y particularmente desde la antropología física, y por un lado, bueno, ustedes lo mencionaron sobre la antropología médica, o sea, en cuanto al tratamiento médico que se le ha dado o que da este tipo de prácticas. Desde la antropología médica habría como un campo de estudio interesante. Y lo otro que estaba pensando, y yo no sé si has leído algo al respecto, dudo, o sea, en Venezuela estoy segura que no se ha hecho nada al respecto, pero de otras religiones sobre cómo estas prácticas inciden en los distintos sistemas del cuerpo humano. O sea, yo estaba pensando necesariamente tiene que haber una repercusión en el eje hipotálamo pituitario adrenal, que es el que regula las hormonas, y pensé en el cortisol necesariamente para poder soportar y para que el cuerpo pueda enfrentar los distintos prácticas que se le generan, ¿no? O sea, todo lo que ya tú sabes. Y estaba pensando, bueno, que sería genial hacer una investigación de ese tipo, pero sí, eso, si habías como leído algo al respecto o pudieses decir como cuestiones al respecto sobre eso. Sí, bueno, en la década de los 70 y 80 hubo como ciertos esfuerzos de psiquiatras de comprender qué pasaba durante el trance. Lo que pasa es que todo se manejaba mucho, sobre todo a nivel periodístico y muy amarillista. Habría que ver, porque quizás él hoy me puede orientar más al respecto, si ha existido investigaciones desde el punto de vista sobre todo la psiquiatría clásica, sí, dura,
acercamientos, no tengo las referencias a la mano, pero es importantísimo porque esto es un fenómeno corporal, o sea, en la antropología médica podría estar, personas que trabajan tanto física como médica deberían estar muy interesados en qué pasa allí en términos fisiológicos y además qué pasa, porque ese es el puente central de todo el espiritismo venezolano, es todo este proceso de trance y no para ver, porque también existe muchísimo este debate de que si está bien poseído, de que si es platanero, si es un farsante, o sea, No, para porque nada. los psiquiatras que hacían estos estudios más que todo se iban por ese orden de tratar de demostrar que esto era un montaje o que esto era verdadero o falso. Entonces, la antropología no puede basarse en este punto de vista de que si es verdadero o falso o si hay farsa o no, sino más bien comprender qué pasa en el cuerpo, ¿sí? En este proceso que es muy complejo, porque además, como habrán visto, la mayoría de las fotografías y videos que salen en YouTube y esto tienen que ver con esta cosa que es casi de faquirismo, cuando los espíritus vikingos se cortan y hay el baile en candela, el baile en vidrio, pero hay otras posesiones mucho más sutiles que también tienen este orden y la mayoría son así, ¿sí? Más discretas, pero con la misma fuerza. Sí, aparte de eso también hay el tema, cuando tú comienzas a estudiar científicamente desde la academia, el tema del culto a María Leonza, lo primero que te preguntan, bueno, ¿y tú vas a averiguar si existe o no María Leonza de verdad? O sea, ese no es el tema. O sea, yo no estoy viendo si María Leonza existe o no existe. Hay una realidad y esa es la realidad que nosotros estamos observando, plasmando y estudiando y llevando una secuencia de hace bastante tiempo para ver qué es lo que está sucediendo con eso y qué es lo que refleja dentro de este sistema de creencias de lo que nos pasa a nosotros como venezolanos o como grupos también, como grupos sociales. Vamos a darle, creo que tengo aquí a Héctor Parra. Saludos. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Héctor. Hola, buenas tardes. Primeramente, saludar esta gran iniciativa porque realmente, aparte que nos ilustra, también profundiza en muchos aspectos de nuestra cultura de idiosincrasia. Quería comentar también la influencia que ha tenido la religión yoruba también sobre el culto a través de los colores. Ejemplo, hay altares en donde está prohibido, por lo menos que una persona o un iniciado llegue vestido de negro o que llegue vestido de rojo. Entonces, como eso también ha impactado al punto de que, wow, mira, el yaoraje o ese año de iniciación que es con blanco, también se ha sincretizado y ha llegado también al culto de una u otra forma. Y también señalar que no solamente dentro del culto están o puede ser permitido solamente la transportación, o sea, la materia como tal. También puede estar una persona que es el banco, que es la persona encargada de los pases de fuerza, que es la persona que canaliza esa frecuencia energética, que cuida la vida de la materia cuando está en trance. Entonces no solamente es la transportación, sino también el banco y las oraciones que haga también. Gracias. Vale. Gracias, Héctor. Sí, esa influencia, hay una influencia estética importante, ¿sí? Y además no solo estética de la santería yoruba dentro de la religión de María Leonza, sino que como hemos resaltado, existen estos paralelismos donde el María Leoncero también es santero o iniciado o yabó, y estos códigos de vestimenta, sí, que no solo son estéticos, sino también son simbólicos, vienen interactuando constantemente también en el mundo de los collares, donde se van quizás asimilando estos conocimientos y los panteones mismos, sí, las imágenes están allí presentes, o sea, Santa Bárbara y Changó está presente también dentro del mismo calendario festivo. Hay celebraciones ya que tienen que ver con el calendario yoruba, por ejemplo, Babaluaye, los 17 de diciembre, o sea, está muy presente.
Y bueno, gracias por también expandir ese aspecto, porque la materia no puede ser entendida sin el banco, que es este ancla tierra y esta persona que acompaña esta ceremonia constantemente. Incluso es impresionante cómo también en términos de trance recibe también o entra también en una especie de trance. Esto queda manifestado en las sesiones espirituales y cumple una labor importantísima. Yo vi por aquí, bueno, si hay otra persona, yo vi una pregunta. Aquí hay otra, César, que quedó por ahí relegada. Dice, no logré entender la diferencia entre espíritus protectores y espíritus de labor. Desde Achaguas, muchas gracias. Saludos. Mira, los espíritus protectores es que se sobreponen. ¿Qué sucede? Lo que estaba explicando es que cuando hablamos de un espíritu protector, ¿sí? Es cuando una de estas entidades tiene una filiación tanto hereditaria, ya sea por tu abuela, por algún familiar de tu árbol genealógico que te heredó, que tú has heredado. Por ejemplo, el ánima de Pica Pica o la negra Francisca, porque tu abuela era de Barlovento o de la Corte Libertadora. Espíritu en labor y la otra diferencia, y espíritu en labor quizás ahí se sobrepuso, se malentendió con la persona, o sea, la persona dentro del sistema religioso, que es una persona, por supuesto, física, que es tu protector o guía espiritual dentro de las ceremonias o dentro de las iniciaciones, porque en María Leosa también están las ceremonias de iniciación, en las coronaciones, que te prepara como materia o como banco, o como simplemente un guía espiritual que te enseña quizás a caminar en la montaña o a fumar un tabaco. Están estas figuras, pero los espíritus guías son, por lo general, estas entidades que tienen una afinidad tanto espiritual contigo, heredada o no. Vale. ¿Qué pasa cuando se capitaliza la religión? Sí, mira, fíjese que uno de los temas más importantes y además que ha traído mucho debate es que como este sistema religioso en muchos casos forma también parte de la vida económica de las personas que están muy integradas o muy dentro de este sistema religioso. Es decir, o hay personas que se dedican, crean, por ejemplo, desde crear perfumerías o tiendas esotéricas hasta generan sus espacios de economía secular o economía en general de vida a partir de la religión de María Leonza. No son todos, por supuesto, pero hay un porcentaje que también cobran por lecturas de tabaco, por ceremonias, y incluso dentro del largo propio de la religión se dice vamos a trabajar, pero es trabajar el espiritual, que es decir, las sesiones espirituales. Pero esto también generó como una gran disputa, sobre todo el manejo que tuvo las otras religiones, como la santería en Venezuela, que también existía este debate de que si para hacerte santo tenías que pagar no sé cuántos millones de bolívares. Entonces, esto también entró mucho en debate durante la gran crisis económica que ha vivido el país en los últimos años. Entonces, es también no negar de que existe también un gran componente socioeconómico, porque además, como estuvimos hablando, gran parte de las personas de la religión de María Leonza también pertenecen a sectores económicos o sectores de población que ha sido excluida quizás de otros espacios económicos. Entonces también hay una cierta economía de rebusque y de economía propia allí. Y esto, ojo, esto yo desde la antropología es interesantísimo. No hay que juzgar en este sentido, porque hay otras religiones, por ejemplo, la mayoría de los evangelismos también tienen todo este debate, que si el pastor cobra, el diezmo, todo ello, pero mucha gente ataca la religión de María Leonza porque dicen, no, pero es que te están cobrando. Bueno, es que hay materiales esotéricos, hay las mismas plantas, o sea, también hay toda una lógica económica allí, pero también hay trabajos que se realizan sin mayor aporte, no es tampoco prohibitivo. Sí. A ver, aquí tenemos, bueno, esto es un texto bíblico, hablando de los evangélicos, condenándonos, obviamente, porque la Biblia dice que no puede haber alguien que emplee la adivinación y todo lo demás.
Y también dice, o sea, sumado a esto, que la psiquiatría no dice qué rama, porque la psiquiatría también tiene varias ramas que estudian al hombre, ¿no? Dice que considera que todas estas personas tienen trastornos de conducta, etcétera. No voy a leer el texto completo porque estoy cansado de leer las críticas cristianas, católicas, ortodoxas con respecto al culto a María Leonza. Aquí estamos desde la academia y en un país donde tenemos libertad de culto. O sea, aquí podemos creer o no creer en lo que nosotros querramos. Así que, por favor, se agradece que la gente se amarre con este tipo de Bueno, comentarios. eso seguro fue en Instagram, porque Instagram, o sea, las redes sociales en general tienen esa... Sí. Hay un live allí. Me da mucha risa este tipo de comentarios, pero bueno. La última pregunta que nos generan por acá dice, ¿qué sería correcto? ¿Hablar de espiritismo o de espiritualismo? Bueno, yo considero que las dos forman parte de la lógica marialoncera, porque si bien parte central es el espiritismo, es decir, toda esta lógica de incorporar entes o entidades de otros planos para realizar labores espirituales, ceremonias, todo ello, pero también si hablamos desde un punto de vista más amplio o de la espiritualidad, que quizás es lo que quieren decir con espiritualismo, es una visión mucho más amplia, donde aplicarían también personas como el ejemplo que vimos ahora, una chica que consigue una conexión con Yara o con María Leonza a partir de la danza, la contemplación, la meditación. O sea, una no es prohibitiva de la otra. Esto ya lo hemos conversado y es lo más interesante del espiritismo marialoncero, porque estas visiones particulares o individuales de los creyentes y de las devotas o devotos no prohíben la otra o coexisten. Creo que es lo último que tenemos.